Bienvenidos al Zoológico Humano. El aula 7 del Instituto Interespecies ZYX, NAX estaba envuelta en una atmósfera de solemne expectación. Las luces del techo flotaban como pequeños soles artificiales, emitiendo un resplandor suave sobre los rostros atentos de la clase más diversa de la galaxia conocida. Aves con plumaje metálico, reptiloides de ojos circulares, simioides de razas híbridas, y varios estudiantes humanos, todos sentados en semicírculo, rodeaban el centro de la sala donde una plataforma holográfica esperaba encenderse. Iniciando proyección, dijo la inteligencia artificial del aula con voz neutra. Una figura de mediana estatura, barba gris perfectamente recortada, bata blanca y gafas fotocromáticas entró caminando con calma. El profesor Sorbik Tarnax, reputado xenobiólogo, arqueólogo de culturas mortales, y especialista en mundos de clase peligrosa 5, no necesitaba presentación. Su sola presencia era suficiente para hacer que hasta los estudiantes más inquietos se enderezaran en sus asientos. Sin preámbulo, extendió la mano hacia la consola y activó la imagen central. De la plataforma surgió un holograma gigante, proyectando una criatura enrollada sobre sí misma, musculosa, de piel brillante con patrones amarillos y negros. Un ojo dorado parpadeó y una lengua bífida emergió de su boca abierta. Les presento a la Paisan Regius, también conocida como pitón bola. Es una de las mascotas más populares entre los humanos del hemisferio occidental terrestre. El silencio fue tan espeso que se podía cortar con láser. Un murmullo comenzó, como un zumbido inquieto. «Disculpe, profesor», dijo con cautela un estudiante aviano llamado Grel Cao, agitando las plumas de su cuello. Dijo, «¿mascota?». Sorbik asintió con solemnidad. «Correcto. Esta especie no solo es criada en cautiverio, sino que vive en las casas humanas. Se alimenta de roedores enteros que los humanos compran específicamente para ello. Muchos incluso la dejan dormir con ellos». Un chillido apenas contenido se escapó de una estudiante insectoide. Otro alumno reptiliano se encogió en su asiento. Varios miraban con horror las fauces de la serpiente que parecían listas para tragar a cualquiera de ellos. «Eso es un depredador de nivel 7. Puede asfixiar a un cría sauriana en segundos», exclamó un joven sauriano, levantándose de golpe. Sorbik alzó una ceja con calma. «Ciertamente. Pero para los humanos, esta criatura es tierna. La consideran dócil. Le ponen nombres como Pelusa, Serpentina o Churro». Algunos estudiantes empezaron a hiperventilar. «Profesor, esto debe ser una exageración, una manipulación cultural», dijo la estudiante glíptica, revisando nerviosamente su interfaz de datos. El profesor giró hacia una pantalla lateral y proyectó una colección de imágenes. Niños humanos sosteniendo serpientes en brazos. Una mujer acariciando a una pitón mientras veía televisión. Una pareja tomando fotos sonrientes con un ejemplar enroscado en sus hombros. Esto es real. Verificado por 3 observadores neutrales de la Confederación Galáctica. Y esta, dijo señalando la imagen de un adolescente abrazando una serpiente albina de 2 metros, es una publicación pública en sus redes informáticas. Un par de alumnos miraban con ojos temblorosos las pantallas. Nadie hablaba. Hasta que un murmullo se rompió entre los asientos traseros. «Sí, si eso es una mascota, ¿qué consideran peligroso?». El profesor sonrió, pero su mirada era afilada como bisturí. «Buena pregunta. Pero antes de responderla, les mostraré otra mascota común». Proyección, Felis catus. Apareció un nuevo holograma, un felino ágil de pelaje negro, ojos amarillos que brillaban como brasas, movimientos silenciosos y gráciles. El gato olisqueó el aire, caminó entre sombras virtuales, y de pronto, saltó con una velocidad imposible, atrapando a un ratón holográfico y quebrándole el cuello. Una estudiante gelatinosa gritó. Otros se levantaron, alejándose del holograma. «Eso es un cazador de precisión», exclamó uno de los saurianos. «Y vive en las camas de los humanos», añadió Sorbik. «Algunos tienen 10 de estos en casa. A veces les permiten salir y volver cuando quieren. Es más, los alimentan aunque cacen por puro instinto». Un silencio ominoso se impuso. Sorbik dio unos pasos hacia la plataforma. En la pantalla detrás de él, aparecieron palabras escritas en lenguaje humano: «Mis mascotas son mi familia». Los humanos no clasifican a sus mascotas por grado de peligrosidad. Lo hacen por afecto, por vínculo emocional. Aunque las criaturas puedan matar, ellos las consideran parte de su hogar. Una garra temblorosa se alzó. ¿Y si las mascotas atacan? A veces lo hacen.
Pero rara vez los humanos culpan al animal. Suelen decir frases como, no es su culpa, o solo estaba asustado. Incluso después de ataques graves, mantienen la relación. Varios estudiantes comenzaron a murmurar entre sí, con temor. La idea de convivir con animales salvajes sin defensa ni control era absurda, suicida, impensable. Pero los humanos no solo lo hacían, lo celebraban. ¿Y qué hay de las que son venenosas? ¿Las evitan? Sorvik negó con la cabeza. Al contrario. Hay humanos que coleccionan tarántulas, escorpiones, incluso ranas venenosas. Las llaman exóticas. Las fotografían. Les construyen hábitats. Y algunas las mantienen como decoración viviente. La pantalla se llenó con una imagen, una estantería de cristal con 15 tarántulas de distintas especies, cada una con su nombre escrito debajo. Luna, Spike, Ragnar. La clase entró en caos. Un par de estudiantes se desmayaron. Otros exigían suspender la clase por motivos de salud emocional. Un sauriano simplemente salió corriendo del aula. Sorvik no se inmutó. Lo que ustedes ven como amenazas, ellos lo ven como compañía. Donde ustedes sienten temor, ellos sienten orgullo. Eso, mis alumnos, es la primera lección del día sobre los habitantes del planeta Tierra, el Deathworld más sociable que ha documentado la Confederación. La plataforma descendió lentamente. Las luces se atenuaron. Sorvik caminó hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo y dijo con voz firme. Si esto los horrorizó, les advierto que lo más impactante aún no lo han visto. Porque lo verdaderamente temible no son las mascotas de los humanos. Se giró hacia ellos, con una media sonrisa. Son sus hijos. La puerta se cerró tras él. El silencio era absoluto. En la pantalla, la pitón volvió a sacar la lengua, como si saboreara el miedo flotante en el aula. El archivo de los depredadores. La clase del Instituto Interespecies ZYX, NAX aún no se había recuperado del impacto del primer encuentro con el zoológico humano. Las sillas seguían moviéndose de forma incómoda, algunos estudiantes se frotaban sus apéndices nerviosos y las plumas de los avianos aún vibraban con ansiedad residual. Sin embargo, la siguiente sesión no tardó en comenzar. Las luces descendieron y la plataforma holográfica se elevó nuevamente. Continuamos, dijo Sorvik, apareciendo con su bata impecable y el rostro más serio que nunca. Hoy abriremos el archivo 17B del sector humano, depredadores domésticos y vínculos afectivos con bestias alfa. Un par de estudiantes se miraron entre sí. El título ya sonaba como una contradicción biológica. ¿Depredadores afectivos? Hoy hablaremos de los perros, dijo el profesor. Pero no cualquier perro. Hoy conocerán al Canis lupus familiaris, descendiente directo del lobo gris. Y verán cómo los humanos han convertido al cazador en amigo. En hermano. La sala proyectó un video. Un bosque cubierto de nieve. Un lobo corre, olfatea, se detiene. Luego, se funde en una transición holográfica con la imagen de un pastor alemán trotando junto a un niño humano que le lanza un palo. El origen del perro es una historia de coevolución. Hace miles de años, los humanos compartían restos con lobos. Con el tiempo, los más dóciles se acercaban más, y los humanos los dejaban quedarse. ¿Acercarse a los lobos? ¿De forma voluntaria? Dijo un reptiloide, incrédulo. No solo se acercaban. Dormían junto a ellos. Los dejaban cuidar a sus crías. Los criaban. El archivo mostró imágenes de perros entrenados, ayudando a personas con discapacidad, detectando sustancias, salvando personas entre escombros, incluso acompañando soldados en zonas de guerra. El Canis lupus familiaris es más que una mascota. Es compañero de combate, detector de peligro, protector de niños. Todo en uno. Un sauriano tragó saliva. ¿Y si atacan? Ocurre. Pero los humanos siguen confiando. Los entrenan con comandos de voz. Los abrazan. Les celebran el cumpleaños. Las siguientes imágenes mostraron perros con gorros de fiesta, pasteles especiales, incluso camas con mantas térmicas. Para ellos, este depredador es el mejor amigo del hombre. Un nuevo archivo se abrió. Ahora, veamos al Mustela putorius furo, conocido como hurón. Un carnívoro ágil, rápido, curioso, con un historial de comportamiento impredecible. Apareció una escena de un hurón entrando en una tubería, saliendo por otra, robando una llave, y luego saltando a una mochila. En la siguiente imagen, un niño humano lo acariciaba con ternura mientras el animal jugaba con sus dedos.
Otra criatura impredecible convertida en adorable. Pero no es el único. Sorvik avanzó con la proyección. Aquí tienen al Procyon Lotor. Los humanos lo llaman mapache. Muchos lo consideran plaga. Pero hay quienes lo tienen como mascota. Un aviano soltó un chillido agudo. En su planeta natal, una criatura similar era tratada como una amenaza de nivel 4. ¿Y los alimentan?, preguntó la estudiante glíptica, horrorizada. No solo eso. Los visten. Les crean cuentas en redes virtuales. Los graban robando comida y los celebran. Sorvik hizo un gesto, y en la pantalla aparecieron más clips virales. Gatos tumbando objetos por diversión. Perros saltando sobre visitantes. Serpientes deslizándose entre cojines. Para los humanos, el comportamiento peligroso es parte del encanto. ¿Les parece divertido? El aula entera parecía entrar en una especie de catarsis mental colectiva. Todo lo que creían sobre el comportamiento lógico de las especies se desmoronaba ante sus ojos. Sorvik dio unos pasos hacia la consola y tocó un icono sellado. Ahora entraremos en una sección clasificada, animales venenosos en cautiverio. La proyección mostró a un humano sosteniendo una tarántula gigante con cuidado, dejando que caminara sobre su brazo. Este arácnido contiene suficiente veneno para paralizar a un ser humano durante horas. Sin embargo, miles de ellos son criados en cajas transparentes en habitaciones infantiles. ¿Infantiles?, gritó un sauriano. Sí. Habitaciones decoradas con dibujos. Cunas. Juguetes. Y al lado, un escorpión emperador. Aparecieron imágenes de casas con estanterías llenas de insectos peligrosos. Algunas tenían etiquetas con nombres como luciérnaga, arañita o princesa púa. Esto es irracional, murmuró un estudiante aviano. Es autodestructivo. Es humano, corrigió el profesor. La clase ya no debatía. Solo miraba, fascinada y aterrada. Para ustedes, un animal venenoso es una amenaza. Para ellos, es una oportunidad de conexión. Sorvik pausó, como para dejar que el peso de las palabras se asentara. La relación humano-bestia no se basa en la seguridad. Se basa en la conquista del miedo. La pantalla mostró ahora una casa moderna, donde una serpiente salía de una caja de plástico y se deslizaba hacia un sofá. En el sofá, una anciana tejía tranquilamente. Muchos humanos conviven con animales que sus ancestros temían. Lo hacen como si fuera una prueba de su propia evolución. No solo han domesticado especies, se han domesticado a sí mismos para tolerar lo salvaje. Sorvik respiró hondo y mostró la última imagen. Era un niño humano de unos 8 años, montando sobre un cerdo salvaje, riendo. Para los humanos, todo es domesticable. Todo puede ser amado. Incluso lo que los otros consideran monstruoso. Un largo silencio se adueñó de la clase. El profesor miró a sus alumnos, muchos aún impactados, otros procesando lentamente la magnitud de la revelación. Mañana, dijo, guardando sus herramientas y cerrando la consola, conocerán a los animales que los humanos no consideran mascotas, pero que aún así entrenan, admiran y conservan. Las criaturas que cruzan la frontera entre lo salvaje y lo simbólico. Es decir, el verdadero límite del entendimiento biológico. Se giró, y antes de salir, lanzó una última frase sin mirar atrás. Si hoy temieron a sus mascotas, prepárense para temer a sus aliados. La puerta se cerró. Y durante minutos, nadie se atrevió a moverse. Proyecto Domus, el hogar humano. El aula había quedado en un silencio reverente desde la última clase. Nadie hablaba durante los pasillos. Nadie revisaba sus archivos personales ni hacía comentarios entre risas como antes. El tema de los humanos había dejado de ser un simple módulo académico para convertirse en un fenómeno cultural inabarcable. Un abismo que ni los más avanzados algoritmos de simulación de comportamiento podían descifrar del todo. Aquel día, cuando el profesor Sorvik Tarnax entró en el aula, sus pasos resonaban como tambores rituales. La puerta se cerró detrás de él con el acostumbrado zumbido electromagnético, y el aula entera se oscureció. Sin decir una sola palabra, Sorvik activó la consola central. La plataforma holográfica se elevó lentamente y una nueva proyección envolvió la sala. Esta vez, no se trataba de un animal peligroso, ni de un archivo clasificado. Era una simulación 3D de una vivienda humana. Bienvenidos al Proyecto Domus, anunció el profesor con tono pausado. Hoy, exploraremos el hábitat natural del ser humano, su hogar. La imagen holográfica mostraba una estructura de 2 pisos,
con paredes rectangulares, ventanas de cristal, un jardín modesto y un vehículo terrestre aparcado al frente. Esto es una casa. A primera vista, parece un refugio simple, sin sistemas defensivos, sin campos de contención, sin torretas automáticas. Pero no se dejen engañar. La cámara virtual ingresó por la puerta principal, revelando un pasillo iluminado por luz cálida. En la pared colgaban cuadros. En el piso, alfombras. A un costado, una percha con correas de paseo. Junto a ellas, un recipiente con comida para perros. Los humanos no solo comparten sus hogares con mascotas, continuó Sorvik. Las integran en su arquitectura. Les asignan espacios. A veces incluso habitaciones enteras. La simulación avanzó hacia una sala principal. Un sofá amplio, cojines suaves, una manta arrugada y un gato. Reposaba sobre el respaldo del sofá con los ojos entrecerrados, completamente ajeno a la observación académica. Ese es Gato. En este entorno, él es el verdadero dueño del espacio. Las risas nerviosas fueron mínimas. Ya nadie se atrevía a subestimar a ninguna criatura de la Tierra. Sorvik proyectó una serie de datos superpuestos: temperatura media del ambiente, rutas de movimiento del animal, zonas de descanso preferidas. Todo el hogar estaba adaptado para la comodidad del felino. Algunos incluso instalan estructuras escalables para que el animal explore en vertical. Les llaman árboles para gatos, aunque no tienen hojas ni raíces. La proyección mostró ahora la cocina. Encima del refrigerador, un tanque de vidrio lleno de agua y decoraciones de plástico. Dentro, varios peces nadaban en silencio. Estos son peces ornamentales. Viven en pequeños ecosistemas artificiales. No producen alimento ni defensa. Su única función es la contemplación. Un alumno de aspecto mineral alzó un apéndice. ¿Y si se rompen los cristales? El agua se derrama. Los peces mueren. Pero los humanos lo consideran parte del riesgo aceptable de tener belleza dentro de casa. La simulación ascendió a la segunda planta. Entraron a una habitación infantil. Peluches. Dibujos. Juguetes en el piso. Y una caja de plástico con una tapa perforada. Dentro, una tarántula de 8 ojos se desplazaba por la tierra artificial. Este espécimen fue nombrado Estrellita por su dueña, una humana de 7 años. El aula estalló en murmullos. ¿Por qué? ¿Por qué lo permiten?, preguntó alguien desde el fondo. ¿Por qué una cría humana convive con un depredador venenoso? Sorvik no respondió de inmediato. Proyectó imágenes de entrevistas, testimonios en video, fragmentos documentales. Una madre: mi hija ama a su tarántula. La tranquiliza. Un padre: la cuidamos juntos. Es parte de la familia. La niña: Estrellita me hace sentir valiente. ¿Ven?, dijo el profesor. Para los humanos, la exposición al peligro desde edades tempranas no es una amenaza. Es una forma de crecimiento. Los murmullos cesaron. Las mentes alienígenas trataban de absorber una realidad que contradecía miles de años de lógica biológica. En sus mundos, las habitaciones infantiles son fortalezas, continuó. Aquí, son espacios de prueba, de experiencia, de descubrimiento. La simulación cambió. Ahora mostraba un sótano oscuro. En las estanterías, terrarios de cristal con ranas coloridas, escorpiones brillantes, serpientes de distintas especies, insectos gigantes. Este es el cuarto de un joven aficionado. Cría criaturas venenosas por afición. Algunas podrían matar a un adulto humano con una sola mordida. Y, sin embargo, las cuida con esmero. Las limpia. Las estudia. Las alimenta con sus propias manos. La clase no sabía si temer, admirar o repudiar lo que estaba viendo. El hogar humano no es un refugio contra la naturaleza. Es un campo de experimentación biológica, emocional y filosófica, donde lo salvaje entra, y no siempre es domesticado. Sorvik caminó lentamente entre los estudiantes. Pero Domus no es solo un entorno físico. Es un símbolo de una idea mayor, que lo que otros temen puede convertirse en algo amado. Que lo peligroso no necesita ser excluido, sino comprendido. La pantalla mostró una familia reunida en el comedor. Sobre la mesa, un perro se sentaba junto a la hija pequeña. En el fondo, el gato se limpiaba las patas. Bajo la mesa, un hurón jugaba con un calcetín. 3 especies distintas. 3 niveles de peligro. Un solo sistema familiar.
Una estudiante de voz cristalina se armó de valor. ¿Y si uno de ellos ataca? A veces ocurre. Un mordisco, un arañazo, una pelea entre especies. Pero en lugar de separarlos, los humanos tienden a buscar reconciliación, terapia, reentrenamiento. Casi nunca optan por eliminar al animal. La imagen se detuvo. Todo quedó en pausa. Proyecto Domus no trata de viviendas. Trata de cómo los humanos se enfrentan al caos y lo invitan a cenar. Sorvik se giró hacia la clase. Para muchos de ustedes, el miedo es un límite. Para ellos, es una frontera que están deseando cruzar. La simulación terminó. El aula volvió a iluminarse con suavidad. En la próxima clase, abordaremos los casos documentados de humanos entrenando criaturas imposibles. De cómo, a través del vínculo, lograron controlar lo que incluso la Confederación consideró indomable. Sorvik se detuvo en la puerta, como siempre. Y cuando terminen ese módulo, entenderán por qué las alianzas humanas no se basan en armas, sino en lealtad. De su especie. O de otra. El zumbido de la puerta sonó como un eco ceremonial. Y por primera vez, varios alumnos se quedaron sentados en silencio, mirando sus escritorios, como si cada uno imaginara qué clase de criatura pondría un humano en su habitación. Entrenadores de monstruos. La lección anterior había dejado una marca indeleble. La clase ya no era la misma. Los estudiantes habían empezado a mirarse unos a otros con un nuevo tipo de respeto, no por sus propios orígenes, sino por su decisión de permanecer sentados cada día en ese aula, frente al abismo inexplorado que representaba la humanidad. Cuando el profesor Sorvik Tarnax apareció de nuevo en la plataforma central, ya no hubo murmullo alguno. Solo silencio expectante. Las luces descendieron con suavidad. La sala entera se envolvió en una penumbra informativa, preparada para una nueva revelación. Sorvik se colocó en su posición habitual, manos cruzadas detrás de la espalda, y habló sin rodeos. Hoy entraremos en el módulo más difícil de aceptar para muchos de ustedes. Veremos pruebas documentadas de cómo los humanos no solo conviven con criaturas salvajes, ni simplemente las domestican, sino que las entrenan. No con implantes. No con redes neuronales artificiales. No con modificadores químicos. Las entrenan con gestos, palabras, recompensas. Y lo más inquietante, lo hacen por amor. La proyección comenzó con imágenes de un circo terrícola de principios del siglo XXI. Un humano con sombrero alto entraba en una jaula circular donde aguardaba un león adulto. Sin protección. Sin campo de energía. Solo una silla, un látigo, y su voz. Este espectáculo se repetía noche tras noche. El humano ordenaba, el león obedecía. Saltaba a aros de fuego. Se sentaba. Rugía a comando. Y todo, supuestamente, sin sedación ni control remoto. La clase miraba con ojos inmóviles. Algunos con la mandíbula literalmente abierta. Muchos lo consideraban entretenimiento. Otros, un símbolo de la superioridad humana sobre lo salvaje. Pero para nosotros, observadores externos, esto representaba algo más, una anomalía comportamental evolutiva. Los humanos buscan el control no a través del sometimiento puro, sino a través del vínculo. La imagen cambió a un centro de rescate animal. Humanos rehabilitando lobos, osos, incluso aves rapaces. En lugar de eliminar el peligro, lo reconducen. Enseñan a osos a no atacar. A lobos a aceptar la presencia humana. A halcones a regresar al puño tras cazar. Una secuencia mostró a una mujer entrenando a una lechuza. Luego, a un hombre volando en parapente con un águila sobre su brazo. Finalmente, a un niño enseñando comandos de voz a un cerdo. Este fenómeno se llama refuerzo positivo. Recompensar comportamientos deseados hasta que el animal repita la acción sin temor. Es un método lento, impreciso, y profundamente humano. Sorvik giró hacia la consola. Ahora veamos el caso más documentado, los delfines. Aparecieron videos submarinos. Humanos nadando junto a delfines nariz de botella. Haciéndoles señales manuales. Jugando con pelotas. Incluso realizando coreografías acuáticas. Estos cetáceos, inteligentes y sensibles, han sido entrenados por humanos sin dispositivos invasivos. Se comunican con ellos mediante gestos, sonidos, patrones de movimiento. Un gráfico mostraba la curva de aprendizaje de un delfín promedio. Luego, la de un pulpo. Luego, la de un cuervo. Todas interactuando con humanos. Lo inquietante no es que lo consigan, dijo Sorvik, pausando la proyección.
Lo inquietante es que estos animales, algunos de ellos incapaces de sentir afecto de forma humana, responden positivamente, como si algo en la presencia del humano anulara sus impulsos primarios. Se proyectó el archivo URAS 031, un estudio de campo realizado por la Confederación Galáctica. Una estación orbital recibió voluntariamente a un grupo de humanos y sus compañeros entrenados. En menos de una semana, un leopardo y un humano compartían la misma cápsula de sueño. ¿Cómo lo logran?, preguntó un archivo de voz grabada por un observador. ¿Por qué una criatura que podría desgarrarle el cuello elige no hacerlo? La respuesta, según Sorvik, no era biológica. Era cultural. Filosófica. Los humanos generan algo que los etólogos galácticos aún no han logrado replicar del todo: confianza irracional. Y esa confianza es contagiosa. La clase observaba ahora un entrenamiento canino en un campo militar. El perro seguía órdenes sin titubear. Salvar vidas. Detectar explosivos. Atacar con precisión quirúrgica. Todo, por una caricia. Un elogio. Una mirada. ¿Qué especie arriesga su vida por una palmada en la cabeza?, preguntó Sorvik. Solo una que ha sido absorbida por la lógica humana del vínculo. Porque para los humanos, lo importante no es el control, sino la conexión. La proyección cambió de nuevo. Esta vez, a un entorno más salvaje. Pero no solo entrenan a animales. A veces, ni siquiera lo llaman entrenamiento. Lo llaman amistad. Un documental mostró a un hombre que había sido aceptado en una manada de lobos. No los dominaba. No los dirigía. Solo vivía con ellos. Comía con ellos. Dormía con ellos. Fue mordido varias veces. Pero nunca se rindió. Con el tiempo, los lobos lo toleraron. Luego, lo protegieron. Incluso lloraron cuando lo vieron partir. Los humanos no buscan vencer a la naturaleza. Buscan formar parte de ella. Aunque eso implique heridas, fracaso, dolor. Persisten. Sorvik proyectó un archivo final. Una niña, apenas de 6 años, entrenaba a un loro para decir su nombre. Luego, para decir te quiero. Luego, para repetir versos completos de una canción. Ese ave no comprendía el idioma, pero repetía las palabras. Y cuando la niña lloraba, el ave repetía no llores. No por entender, sino por hábito. Un hábito nacido del afecto. El aula entera estaba en silencio absoluto. Ya nadie se movía. Ya nadie parpadeaba. Sorvik cerró la consola. A veces, la Confederación nos pregunta por qué seguimos estudiando a los humanos. ¿Por qué dedicamos tantos recursos, tantas horas, tantas sesiones? Y la respuesta es simple: porque aún no los comprendemos del todo. Se giró hacia sus alumnos. Hoy hemos visto cómo entrenan monstruos. Pero mañana, veremos cómo hacen alianzas con lo que otras especies consideran inentrenable. Con lo que no debería convivir con nada. Y lo hacen no por necesidad, sino por elección. Dio unos pasos hacia la puerta. Cuando una criatura escoge lo salvaje, lo llamamos instinto. Cuando el humano lo escoge, lo llama lealtad. La puerta se cerró con suavidad. Y durante varios minutos, ninguno de los estudiantes abandonó su asiento. Porque en lo profundo de sus mentes, se abría una nueva pregunta. ¿Y si no son las criaturas las que están entrenadas, sino los humanos mismos? El experimento de la nave Aurora. En los anales de la Confederación Galáctica hay proyectos que, aunque fallidos, se convirtieron en lecciones legendarias. El proyecto Aurora fue uno de ellos. Y en la clase de Sorvik Tarnax, no se estudiaba como un simple experimento social, sino como una advertencia. Aquel día, las luces no se atenuaron. Permanecieron encendidas. Como si el aula misma necesitara la claridad para sostener lo que estaba a punto de ser revelado. Sorvik apareció sin su habitual bata blanca. Esta vez, vestía un uniforme gris de observador galáctico. Una señal de que lo que iba a compartir no era teoría, sino memoria vivida. Hoy no hablaremos de proyecciones ni de simulaciones, anunció con voz grave. Hoy revisaremos un evento real. Clasificación confidencial hasta hace apenas 5 ciclos. Nombre oficial: Misión de Integración Multiespecie Aurora 7. Nombre común: la nave que casi se convirtió en un zoológico, al revés. Activó la consola central, y la sala fue invadida por imágenes reales. Grabaciones de vigilancia, archivos de registro, y transmisiones internas. La Aurora 7 era una estación de convivencia experimental.
diseñada para alojar representantes de 15 especies distintas, incluida una delegación humana, seleccionada por su supuesto espíritu adaptable. Cada especie tenía su módulo biológicamente adaptado, explicó Sorvik. Pero el módulo humano incluía mascotas. Aparecieron las imágenes. Una familia humana descendiendo por la rampa de embarque con 3 animales, un perro de gran tamaño, un gato atigrado y, sorprendentemente, una jaula con lo que parecía un coatí de comportamiento errático. Las reglas eran claras, ninguna criatura sin control neuromodulador debía ingresar. Los humanos argumentaron que sus animales no necesitaban implantes, sino cariño y espacio. Se les concedió una excepción. El error estaba hecho. El video mostró los primeros días de convivencia. El perro caminaba con correa entre las zonas comunes. El gato exploraba ductos de ventilación sin permiso. El coatí robaba fruta de bandejas diplomáticas y desaparecía en los techos. Los representantes del enjambre SYRK abandonaron el módulo común al tercer día, dijo Sorvik. Declararon que el felino terrestre los observaba demasiado, y sin parpadear. Una grabación reproducía la queja formal. Los ojos del gato generan una presión psicológica insoportable. No sabemos si planea matarnos o simplemente nos juzga. La clase estalló en un suspiro colectivo. El coatí fue peor. Atravesó 5 filtros de seguridad. Saboteó 2 sistemas de reciclaje. Robó un comunicador del embajador crixiano, y aprendió a imitar el tono de voz de la inteligencia artificial del módulo. Una grabación mostró el momento en que el coatí activó la alarma falsa de descompresión, provocando la evacuación de un ala completa. Cuando el error fue detectado, la criatura ya había regresado a la jaula por sí sola. Los humanos se reían. Decían, es travieso, pero adorable. Explicó Sorvik, sin un ápice de ironía. Lo que para el resto era sabotaje, para ellos era personalidad. La clase no sabía si reír o temblar. Pero el momento crítico llegó al día 7. El aula se sumió en silencio absoluto. La grabación mostró al embajador Kirax, una criatura anfibia de metabolismo lento, realizando una caminata nocturna por el pasillo 4. De repente, se detuvo. A pocos metros de él, en la penumbra, los ojos del gato brillaban como carbones encendidos. Estaba inmóvil, observando, sin hacer un solo ruido. Kirax sufrió un paro respiratorio inducido por pánico. Fue encontrado 10 minutos después. Nunca volvió a cruzar un pasillo sin escolta armada. Sorvik pausó el video. El gato no lo atacó, ni lo tocó, solo lo miró. Para el humano, era una escena normal. Para el Kirax, fue equivalente a una amenaza de muerte. La clase no respiraba. A los humanos les resultaba incomprensible el miedo que sus animales generaban. Decían cosas como no hace nada, es un amor, solo está curioso. La grabación siguiente mostraba al perro, Max, jugando con un juguete chillón en el módulo de recreación. Un grupo de estudiantes del colectivo Aural observaba desde lejos, tensos. Cada vez que el perro emitía un ladrido, los cristales del módulo vibraban ligeramente por su frecuencia. Los del colectivo Aural huyeron por contaminación armónica. Aseguraban que los ladridos del canino rompían la paz de su estructura interna. Sorvik cerró los archivos con una pulsación final. El experimento terminó al día 9. De las 15 especies, 8 solicitaron evacuación anticipada. 3 presentaron denuncias por estrés ambiental. 2 activaron protocolos de autodefensa. Solo los humanos consideraron el experimento un éxito. Sorvik caminó hacia el frente del aula. ¿Qué aprendimos de Aurora 7? Que la definición de paz, convivencia y normalidad no es universal. Que una mascota para un humano puede ser un arma psicológica para otra especie. La sala seguía en silencio. Y, aún más desconcertante, que los humanos no buscan adaptar al animal al entorno. Lo traen tal como es. Y esperan que los demás se adapten. Proyectó una imagen final, una mujer humana abrazando a su gato, mientras decía a la cámara: si tienes miedo de mi gato, es porque no lo conoces. Sorvik bajó la proyección. La luz volvió lentamente al aula. Lo que para ustedes es amenaza, para ellos es vínculo. Lo que para ustedes es salvajismo, para ellos es compañía. Y esa diferencia puede decidir la paz o la guerra en una misión intergaláctica. Se giró hacia la puerta. Mañana hablaremos de lo que no puede ser domesticado. De lo que ni los humanos consideran mascota. Y aún así, conviven con ello. Lo filman. Lo acarician.
Lo respetan. Bienvenidos al capítulo final. El zumbido del cierre de puerta pareció más largo esa vez. Y en el interior del aula, nadie dijo palabra. Algunos pensaban en gatos. Otros, en coatíes. Pero todos, sin excepción, pensaban en lo mismo. ¿Cómo puede una especie amar tanto aquello que aterra a todos los demás? El depredador final. La clase no volvió a ser la misma después del experimento de la Aurora 7. El miedo inicial se había transformado en una mezcla tóxica de respeto, desconcierto y algo parecido a admiración. Las criaturas humanas no solo vivían con depredadores, sino que también los introducían en estructuras diplomáticas, educativas y militares sin vacilar. Pero Sorvik Tarnax había reservado lo más perturbador para el final. Aquella última sesión comenzó sin preámbulos. La sala ya no tenía la estética de un aula. Las luces eran tenues. No había proyecciones al principio. Solo el profesor, de pie en la penumbra, con su voz profunda flotando entre las filas. Hoy no hablaremos de mascotas, dijo. Ni de animales entrenados. Ni siquiera de depredadores domesticados. Hoy hablaremos de lo único que los humanos temen realmente. De lo que ni siquiera ellos pueden controlar, pero aún así, aceptan tener cerca. Me refiero, claro está, a sus propios hijos. Una oleada de murmullos cruzó la sala. Algunos estudiantes parpadearon, confusos. Otros simplemente se congelaron. ¿Hijos? ¿Infantes? ¿Qué podían tener de temibles? Sorvik levantó la mano y la plataforma central cobró vida. La primera imagen era inofensiva, una niña humana, de no más de 8 ciclos terrestres, de pie en una cocina, sosteniendo a un gato. Sonreía. El gato no. Esta es Sara. Vive en una región terrestre templada. Se ha reportado que en un solo ciclo estelar ha causado daños estructurales en 3 habitaciones de su vivienda. Ha derramado líquidos inflamables, desmontado 3 electrodomésticos, y provocado la fuga del gato en 5 ocasiones. La imagen cambió. Sara en el jardín. Sostiene una serpiente. Sonríe. Sus padres dicen que es curiosa. Su hermano afirma que le gusta descubrir cómo funcionan las cosas. Lo cierto es que no distingue entre un juguete y un aparato funcional. Entre un animal y un experimento. Entre lo seguro y lo potencialmente letal. Sorvik proyectó un archivo gráfico, tasa de accidentes provocados por niños humanos menores de 10 años. Era una línea ascendente, inestable, impredecible. Y aún así, estos pequeños humanos no son confinados, ni controlados con algoritmos, ni restringidos por microcomportamientos. Al contrario, se les estimula a explorar, a tocar, a experimentar. Apareció la siguiente imagen, un niño de 5 años con una lupa. Frente a él, un nido de avispas. Este espécimen fue picado en 12 ocasiones. Su respuesta fue anotar cada lugar de picadura en su cuaderno. Luego intentó dibujar la estructura interna del nido. Sorvik caminó lentamente entre las filas de estudiantes. Los hijos de los humanos no temen el peligro porque nadie se los enseña como algo absoluto. Solo como posibilidad. Se les dice ten cuidado, pero no detente. Se les dice te puedes caer, pero no subas. Proyectó ahora imágenes de humanos infantes montando caballos, escalando árboles, lanzándose al agua, sosteniendo cuchillos de cocina con una sonrisa orgullosa. Son pequeños, débiles, inexpertos. Y sin embargo, sus progenitores los exponen a lo salvaje, a lo afilado, a lo caótico, porque creen que así crecerán fuertes. Una gráfica mostró la tasa de tolerancia humana al dolor físico durante la infancia. Superaba por mucho a las especies de desarrollo equivalente. Y si se lastiman, no siempre se les consuela. A veces se les dice, levántate. Sacúdete. Inténtalo de nuevo. Incluso si lloran, se les empuja a seguir. Sorvik pausó la proyección. ¿Qué clase de especie considera normal que sus crías convivan con animales que los pueden matar? ¿Qué clase de cultura convierte la proximidad al peligro en una herramienta pedagógica? La respuesta era simple, la humana. Proyectó entonces la última secuencia de archivos. No eran grabaciones controladas ni material académico. Eran fragmentos domésticos, tomados de redes humanas públicas. Un niño llorando tras ser mordido por un perro. Luego, en el siguiente video, abrazando al mismo perro 2 días después. Una niña que fue arañada por un gato. En la siguiente imagen, durmiendo con el gato en su cama. Un bebé que cae al intentar caminar.
Luego se levanta y vuelve a intentarlo, mientras su madre ríe suavemente. Ellos no protegen a sus hijos del mundo. Los introducen en él con una mezcla de ternura y brutalidad. Y de esa mezcla, surge algo que muchas especies no comprenden: resiliencia. Sorvik desactivó la plataforma. Caminó hasta el centro de la sala y habló sin pantallas, sin datos, sin gráficos. Para los humanos, el peligro no es algo que se evita. Es algo que se domestica. Y cuando eso no es posible, se convive con él. Incluso cuando ese peligro viene de sus propias manos. Incluso cuando son sus hijos quienes lo provocan. Pausa. No es que los humanos no tengan miedo. Lo tienen. Pero no le obedecen. Lo educan. Lo convierten en algo cotidiano. En parte de su hogar. Parte de su rutina. Parte de su identidad. Caminó hasta la consola, pero no la activó. Lo que más tememos los observadores no son sus armas. Ni sus mascotas. Ni sus monstruos entrenados. Lo que más tememos es que una especie capaz de amar a un depredador, de cuidar una criatura venenosa, de reír ante una mordida, es una especie que no conoce el límite entre lo salvaje y lo sagrado. Se giró por última vez hacia sus estudiantes. Si alguna vez tienen que compartir espacio con un humano, recuerden esto: si les presentan a su mascota, estén alertas. Si les presentan a su hijo, prepárense para lo impensable. Y sin más, salió del aula. El silencio fue absoluto durante largos minutos. Cuando por fin alguien se movió, lo hizo con extrema cautela. Como si temiera que, en algún rincón de aquella sala, un niño humano estuviera esperando, con una sonrisa y una serpiente en la mano.